Es el Señor. Gracias, Pues Señor. vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor. Tenemos unos cuantos minutos que nos restan. Y vamos a ir al 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Cuando lo tenga, diga amén. 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 ¿Quién se anima a leerlo? Amén. Ahí se me pasa. Hermana Judy, acompáñanos en la lectura del 6 al 8. Ahora seré en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo ya estoy sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo Amén. demás está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor es justo en aquel día, Y no solo a mí, a mí, sino también sino a a todos que aman aman su su venida. amén. Aleluya. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y pedimos que esta palabra en el nombre de Jesús sea para bendición de cada uno de nosotros. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, está, como quien dice, cerrando el capítulo de su vida y le deja saber a Timoteo una gran verdad. En el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo. Amén. Pero fíjese esa palabra, ser sacrificado. Amén. Y el tiempo de mi partida está cercano. Imagínese y trate de ponerse en los zapatos del apóstol Pablo. Un hombre que había perseguido a la iglesia. Había perseguido a muchos cristianos, le había dado de muerte y había encarcelado a muchos. Había perseguido a la iglesia. Luego Cristo lo encuentra y lo llama para trabajar para él, para el Señor. Y es donde empieza la vida de Pablo como el apóstol Pablo. Y se convierte en uno de los misioneros más trascendentales y uno de los hombres más importantes en la historia del cristianismo después de Jesús, junto con el apóstol Pedro y los demás apóstoles. Pero el apóstol Pablo es un hombre que sobresalió por lo que hizo. Si usted se da cuenta, prácticamente de los 26 libros del Nuevo Testamento, 13 o 14 son dados a Pablo. La mitad del Nuevo Testamento es atribuido al apóstol Pablo con sus cartas a las diferentes iglesias. Y fue un hombre que aportó y definió lo que era la iglesia del Señor. Y dice Pablo en sus últimas palabras, dice, pero ya yo estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que su final estaba ya llegando. Y esto es algo importante que nosotros debemos saber. Dios no te va a dejar ir hasta que no haga lo que tienes determinado para hacer contigo. Amén. 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 Nadie te puede tocar hasta que Dios no acabe lo que tiene que hacer contigo. Oh, santo Señor. Pablo pasó por naufragios, fue encarcelado varias veces, estuvo en peligro de muerte. En sus mismas palabras lo dice, en otras de las cartas. Y lo que nos enseña es una vida de batalla, una vida que no fue fácil. Y fue el apóstol Pablo. Amén. Un hombre que Dios lo llama
pero no estuvo exento de problemas, ni de aflicciones, ni de retos, ni de contradicciones, ni de enfermedades, ni de amarguras, ni de abandono, ni de traiciones. Lo pasó todo, pero pasó todas esas cosas confiando en un hombre, confiando en la persona de Jesús, aquel que lo había llamado. Y Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estoy para ser sacrificado. Lo último de su vida, que era, que definía su muerte, estaba llegando. Mucha gente dice, pero no malgaste tu vida. No esté en eso. De que creyendo en un Dios o no creyendo en esto, disfruta tu vida. Pero Pablo dice, estoy para ser sacrificado. Y cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida para el Señor, estamos haciendo un sacrificio. Amén. Era fácil para Pablo decir, yo dejo esto y sigo mi vida como un judío normal, o hago lo que tengo, lo que quiero hacer. Pero dice Pablo, estoy para ser sacrificado. Estoy para darle hasta la última gota de mi vida al Señor. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. El versículo 7 dice lo siguiente, he peleado la buena batalla. Amén. He peleado la buena batalla. ¿Cuántos de nosotros no tenemos batalla? Amén. La vida realmente es una batalla. La vida es una constante lucha. ¿Contra quién? Primeramente contra nuestro propio ser, nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos que van en contra muchas veces de lo que Dios quiere. Contra nuestros impulsos en nuestro corazón que están minados de raíces de amargura, de falta de perdón, a veces de odio por otras personas. Y ese odio, esas raíces de amargura, esos rencores definen a veces nuestra personalidad. Y es una lucha, porque usted tiene una lucha entre perdonar o no perdonar, o seguir en lo que está haciendo, o renunciar a esas cosas, sacrificar eso y dárselo al Señor. Amén. Amén. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es una carrera la vida, es una carrera. He acabado la carrera. Cada uno de nosotros vamos hacia un lugar, vamos en una dirección, quiera usted o no quiera. La vida es una carrera, la vida es una batalla, la vida es un trayecto donde nacemos y vamos hacia un lugar, hacia la eternidad, o con el Señor o fuera del Señor. Amén. Nosotros escogemos la batalla que pelear. Nosotros escogemos la carrera que correr. Nosotros decidimos qué torno lleva nuestra vida. Aleluya. Amén. 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 Podremos echarle la culpa a otro de lo que nos pasa. Podemos hacer a otras personas responsables de las cosas que nos suceden, pero no es así. Nosotros somos los mayores responsables de lo que nos sucede a nosotros, porque escogemos hacerlo. Amén. Amén. Pero en Cristo todo es posible. En Cristo Jesús hay libertad, hay salvación, hay vida eterna. Pablo llevaba una vida de persecución a la iglesia y de, ¿verdad?, eliminar a todos los cristianos. Ese era su proyecto. Pero en un momento de su vida encontró al Señor. Y el Señor transformó su vida. Y él tomó la decisión de toda esa energía que él estaba usando para perseguir a la iglesia, entonces ahora la usaba para hacer crecer a la iglesia del Señor. ¿Usted se imagina eso? Amén. Wow. Amén. Tremendo. Entonces nosotros, cuando conocemos al Señor, el Señor nos trae la luz, el Señor nos trae su bendición, el Señor nos trae su salvación, pero todavía está en nosotros hacer con eso que entendemos ahora, usarlo para el Señor. Sacrificar nuestro ser, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestra vida para el Señor y su ministerio y su proyecto de salvación para toda la humanidad. Dice, he acabado la carrera,
He guardado la fe. He guardado la fe. Mire, esta palabra es tremenda. He guardado la fe. ¿Sabe por qué mucha gente no llega a donde debe de llegar en la vida? Porque en el trayecto ha perdido la fe. Sí. Amén. Pablo dice, he guardado la fe. ¿La fe en quién? Como predicaba nuestro hermano Tito hace un par de domingos atrás. La fe en Cristo Jesús. Jesús. En el dador de la vida. En aquel que dijo que no nos dejaría solo. En aquel que dijo que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él ha vencido al mundo. Amén, Santo Señor. Amén. Amén. El Señor te dijo, no os dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. Amén. Confía, yo he vencido al mundo. Pero a veces no nos queremos escuchar que vamos a tener aflicción. Porque es más fácil vivir sin aflicción. Pero sin aflicciones y sin batalla no hay una verdadera apreciación de lo que es la vida y de lo que el Señor te ha dado. Aleluya. Mucha gente no quiere pasar por sufrimiento, pero ¿cómo usted va a reconocer el amor y la pasión por sus seres queridos? Tiene que haber sufrimiento. Tiene que haber ciertas circunstancias, porque esas circunstancias lo que nos ayudan a ver es qué tan importantes son las bendiciones de Dios. Qué tan bueno es Dios. Amén. Si no tiene tinieblas, puedes reconocer la luz. Exactamente. Una cosa lleva a la otra. Amén. Pero la vida es una batalla, es una carrera. Dice, he guardado la fe. La fe es lo que nos permite pelear la batalla y lo que nos permite guardar, ¿verdad? Correr la carrera. La fe que David tenía, así como le decía unos minutos atrás, fue lo que hizo que él fuera a pelear con Goliat y vencerlo. Amén. Y la fe es lo que le va a permitir a usted y a mí terminar la carrera que hemos empezado en el Señor. Amén. ¿Hasta dónde? Vamos a ver lo que dice Pablo ahora. Número 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Qué está buscando Pablo? ¿Dónde está puesta su vista? En la corona de justicia. Y esta corona no es una corona que es algo material. Es lo como decía el salmista, el Señor te levantará y te pondrá sobre la roca. Es esa satisfacción personal que tú vas a tener cuando puedas ver al Señor cara a cara, cuando puedas estar delante de Él en su presencia y decir, gracias Señor porque pudimos hacerlo, gracias Señor porque pudimos caminar la carrera, gracias Señor porque nunca dejé de creer en ti, gracias Señor porque tú me traíste Señor y me diste la victoria. Amén. Amén. Y eso nosotros podemos empezarlo a decir desde ahora en el nombre de Jesús por la fe. Amén. Amén. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. ¿En cuál día? ¿Cuándo? No sabemos. Solamente el Señor sabe. No, pero también Pablo lo dice ahí. Mire lo que dice ahí. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está hablando de la venida del Señor. Está hablando de la reaparición de nuestro Señor Jesucristo cuando ven en gloria. Y es cuando todos los justos, es cuando todos aquellos que hayamos creído en el Señor, amén, que todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor, que aún duermen en el polvo, ¿verdad?, de la tierra, pero dice la palabra que se levantarán en aquel día para no ver más muerte y estar para siempre con el Señor. Amén. Amén. Porque la vida física es pasajera. Amén. Pero la promesa es que nosotros nos levantaremos con el Señor para no ver muerte jamás. Ese es el galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la ceremonia de coronación que el Señor tiene para con nosotros. Cuando nosotros seamos levantados del polvo de la muerte y estemos reunidos con el Señor para siempre. Amén. Amén. Pero hay una carrera que correr. Hay una batalla que pelear. Amén.
Y hay un sacrificio que dar, que es nosotros mismos para el Señor. Aleluya. Es nuestro propio ser, nuestra propia vida. Amén. Y todo eso se amarra y se conjetura a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Hebreos 12, 1 al 2. Está luego de Timoteo. Hebreos 12, del 1 al 2, ¿qué nos dice? Amén. Mana Rosa. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos Repítale, Mana Rosa, que no se escuchó bien. Por tanto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó. Amén. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos ¿en quién? Jesús. En Jesús. El autor y consumador ¿de qué? La fe. La fe. De la fe. Amén. Ahí está otra vez. La fe. El autor y consumador de la fe. Y ahí describe por qué él es el autor y consumador de la fe. Dice, por todo lo que ocurrió en la cruz de Calvario. Dice que corramos la carrera, puesto los ojos en Jesús. Amén. Y que no nos cansemos. Amén. Sino que continuemos. Porque hay un galardón. El trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor es algo que el Señor lo premia. Y no solamente por eso queremos hacerlo, sino porque es lo único. El Señor es la realidad de la vida. El creador, el encuentro con nuestro Señor, eso es lo que el hombre anhela. El hombre anhela su reencuentro con el creador. Aleluya. Amén. Deseamos reencontrarnos con nuestro creador. Amén. Con nuestro Padre, con el que nos hizo, el que nos creó, con la fuente de amor, con la fuente de misericordia, con aquel que es como el hijo pródigo que vuelve a su padre después de haber gastado todo y el padre lo encuentra con sus brazos abiertos y lo abraza y hace una fiesta. Así mismo es ese encuentro que cada hombre, cada ser humano en todo el mundo desea. La gente no lo sabe, pero eso es lo que está dentro del corazón del hombre. Por eso el hombre busca a Dios en diferentes formas, porque quiere llegar a esa fuente, quiere llegar al entendimiento, quiere llegar a entender las cosas que en la vida suceden. Y solamente en Cristo, solamente en Él, está la respuesta a los problemas de la humanidad. Este es el vacío que sentimos, que buscamos y no nos satisface nada, hasta no encontrar. Queremos llenarlo con otras cosas, otros lo llenan con cosas materiales, otros lo llenan con cosas religiosas, otros caen en diferentes tipos de filosofías y tratando de buscar la respuesta. Pero cuando encontramos al Señor, cuando encontramos a Cristo Jesús y volvemos al Padre, dice, el mismo Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a través de Cristo es que nos reunimos al Padre. Entonces, cuando encontramos a Cristo, ¿verdad? Encontramos esa conexión, pero nos resta continuar en el camino hasta llegar a aquel día. Y eso lo vamos a hacer con los ojos puestos en Jesús. Amén. Hebreos 11, 26 al 28. Dice algo también importante. Es el capítulo 11 de Hebreos, habla de la fe. Es el capítulo de la fe. Pero vamos a ver el 26 y el 28 del capítulo 11. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Hermano. Amén. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta
la mirada en el galardón. Amén. Por Siga. la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El 28. Sí. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocases a ellos. Amén. Ahí está describiendo el escritor de Hebreo lo que Moisés estuvo pasando. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Si lo leemos desde el 24, dice, por la fe Moisés, por hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mírelo ahí, ahí está la palabra del sacrificio. Moisés eligió ser sacrificado, sacrificar su estado, porque vivía en la casa de faraón, pero él decidió ir y sufrir con el pueblo de Israel. Que antes que gozar de los deleites temporales, dice temporales del pecado. Hay deleites temporales del pecado. Hay deleites temporales, pero son temporales. Cuando se acabó la fiesta, ahí se acabó todo. Se acabó todo. Ahí empieza entonces lo amargo que trae el pecado, que es la muerte que produce en nosotros. Pero ese 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el En el galardón. Galardón. Muy importante esto para nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? En Jesús. No es malo trabajar, no es malo producir, no es malo aún hasta tener cosas, ¿verdad? No es malo tener cosas. Lo malo es que las cosas nos tengan a nosotros. Aleluya. Amén. Muy diferente. Estamos esclavos de eso. Amén. Dios te Amén. bendice, Dios te prospera, Dios te llena de muchas cosas. Amén, Gente que amén. Dios lo prospera materialmente, tienen dinero, tienen, ¿verdad?, bienes, pero también lo usan para bendecir a otras personas. Son la gente que bendicen, Amén. son la gente que dan y aportan y hacen estas cosas. Pero Amén. si las cosas nos tienen a nosotros es diferente. Porque entonces va a determinar eso a quién nosotros servimos. ¿Servimos a la riqueza o servimos al Señor? Así es. Amén. Entonces dice aquí, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Usted sabe que le ha ido bien o que tiene tantas cosas, pero ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En el galardón o está puesta en la cosa de la tierra? ¿Y cómo nosotros vemos esto? No sé si ustedes se acuerdan esta escena donde el joven rico se le presenta delante del Señor y el joven rico le pregunta a Jesucristo, le dice, ¿y qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo, el maestro bueno, lo dijo, maestro bueno. Y dice, bueno, Jesús le dice, no hay nadie bueno sino Dios. Y el Señor le pregunta, ¿y tú cumples con los mandamientos? Y dice, sí, de la A a la Z, todos los mandamientos, los cumplo. Y el Señor le dice, bueno, una cosa te queda. Todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí hay un problema, dice el joven rico. Se afligió su corazón y dijo, así no. Porque el problema no era la riqueza en sí. El problema era que él servía a la riqueza. Porque la pregunta venía, era que él quería vivir para siempre en la condición que él estaba. Viviendo bien, con dinero, sin problema. Y él quería postergar su vida en esa forma, sirviéndole a la riqueza. Y el Señor le dijo, déjame ver si es verdad. Todo eso que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres y sígueme. Porque para el Señor, ser Señor nuestro, nadie puede ocupar ese lugar. Amén. Amén. Si vamos a servirle al Señor, Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Él tiene que ser el que ordene y nos diga lo que tenemos que hacer. Nada, no, otra cosa no lo puede hacer. Entonces, no podemos servir a dos señores. O servimos a la riqueza o servimos al Señor. Amén. Aleluya. Hay otras personas que sirven a los vicios o que están apresados, son esclavos de concupiscencia. No pueden servir al Señor porque la carne es débil y van a hacer lo que la carne quiere que hagan. Son esclavos del pecado. Entonces el Señor nos hace libre de todas esas cosas para, puestos los ojos en Jesús, poder correr la batalla que tenemos, la carrera que tenemos por delante y ganar la batalla de la fe que tenemos. Amén. Primera de Corintios 15 al 58.
Primera de Corintios. Vamos hacia atrás. Amén. 15:58. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermana Gloria, dile. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aleluya. Estar constante. Mira esa palabra ahí, constantes. Eso no es fácil, ser constante. No. No es fácil ser constante. Ay, ¿no? Porque el hombre es débil, la carne es débil. A veces nosotros hoy estamos de un ánimo, mañana amanecemos de otro ánimo. Hoy nos duele aquí, mañana nos duele allá. Hoy estamos contentos, mañana podemos estar tristes. Y ahí viene la palabra de la fe. No importa cómo nuestra carne se sienta, nosotros tenemos entendimiento a quién debemos servir y qué debemos hacer. Amén. Cristo pasó dolores. Usted lo pudo ver quizá en la película este fin de semana pasado, si la vio. El trauma representado, ¿verdad?, del Señor Jesucristo en los últimos días de su vida. Dice que sudó, el sudor era como gotas de sangre, la presión física del hombre, ¿verdad?, hecho Dios, de Dios hecho hombre. Dijo, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Pero que Señor. no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya, aleluya. Amén. Y hay momentos en la vida que nosotros queremos salir corriendo, pero tenemos que decir eso mismo que dice el Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Amén. Amén. no la mía. Amén. Que se haga tu voluntad y no la mía. Me duele, me da pena, me duele el corazón, estoy injusto, pero seguiré puesto los ojos en Jesús. No entiendo lo que está pasando, no me gusta lo que está ocurriendo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero puesto los ojos en Jesús. Amén. Aleluya. Porque al final de la jornada, al final de la jornada, Cristo sale victorioso. Y todos Amén. aquellos que creamos en Él, vamos Amén. también a heredar la victoria con Él. Amén. Así que Amén. en aquel día, dice la palabra, hablando Pablo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a mismo, 1 Corintios 15, de 22 a 24, hablando de la resurrección de los muertos. 15, 22 al 24. Y ya con esto terminamos. Porque así como es Adán, todo muere. Diga. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo. Sígalo para adelante. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al póster enemigo que será destruido en muerte. Ahí está bien. Amén. Y dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Amén. Aleluya. Hablando Pablo de la resurrección de los muertos, de la resurrección que vendrá sobre toda la humanidad cuando Cristo venga. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, el pecado de Adán y Eva introdujo el pecado de la humanidad y trajo la muerte, el reino de la muerte sobre toda la esfera de la creación. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Esa vivificación empezó en la cruz del Calvario. Amén. Cuando dijo, consumado es. Y el ladrón que estaba en la cruz del Calvario le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aleluya. Dice, porque cada uno será resucitado a su debido tiempo, a su debido orden.
Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, hablando ahí donde nos toca a nosotros. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, que ha suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, todo será consumado. Todo será, ¿verdad? Es el momento de la realidad de las realidades. Todo será suprimido, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Bajo de sus pies. Amén. Amén. Y el postrer enemigo, y eso es lo que yo le estoy diciendo por todos estos días, el problema mayor de la humanidad es la muerte. Nuestras vidas están formadas y adiestradas alrededor de este fenómeno que no entendemos, pero eso no será para siempre. Amén. Cristo dice que pondrá y terminará con su postrer enemigo, que es la muerte, para que esto deje de existir y nosotros poder para siempre estar con el Señor. Amén. Amén. Mientras tanto llegamos allá, usted tiene que correr la carrera y tiene que pelear la batalla. ¿Cómo? Amén. Agarrado de la fe, puesto los ojos en Jesús, autor y Amén. consumador de la vida. Así Amén. que no tenga miedo, siga adelante, crea en el Señor Jesucristo, déle la vida al Señor, órele al Señor y diga, dame fuerza en este día. Quizás el día está nublado, quizás su vida no está de la manera que quiere, pero Cristo lo puede cambiar en el nombre de Jesús. Así que espero que esta palabra hayan llegado a tu corazón y que corras la carrera, que corra la batalla, que pelee con la fe, puesto los ojos en Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solo, no nos dejaste huérfanos, Señor, sino que viniste, Señor, y nos salvaste. Señor, en ti confiamos. En ti, Señor, estamos seguros. Señor, tú dijiste que nos guardarías, Señor, que tendríamos aflicción, pero que en ti tendríamos victoria. Señor, Padre, ayúdanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos a terminar la carrera. Señor, y que cuando lleguemos al final de nuestra carrera, Señor, tengamos la fe agarrada en ti, en el nombre de Jesús. Padre, para recibir el galardón, para recibir esa corona, para recibir, Señor, esa presencia tuya, Señor Jesús. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Señor, te pido que nos ayudes y nos limpies. Padre, y guíanos. Bendecimos cada vida, Señor. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que están enfermos. Señor, trae sanidad, trae bendición y trae restauración. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Que mis hermanos, Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Gracias. Dios lo bendiga. Se me cuida mucho. Amén. Feliz domingo para todos.